Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Ahora vamos a tomar una porción de las Sagradas Escrituras en el capítulo 6 del libro de Jueces. El libro de Jueces. Creo que todos ya sabemos ubicar el libro de Jueces. ¿Por qué se llama el libro de Jueces? Porque para ese momento no había quien gobernara Israel. Israel estaba vuelto un caos total. Y el Señor levantaba líderes para en esos momentos de crisis nacional, mientras Israel se volvía a Dios, el Señor les mandaba a alguien que lo sacara adelante, lo librara de sus enemigos, pero ese pasaba y volvía a Israel y caía en la red del pecado, en la trampa del pecado. Volvían y clamaban a Dios, volvía el Señor y les daba otro juez, y así sucesivamente, hasta que ya vino el profeta Samuel, que también era juez y sacerdote. Tenía 3 funciones por lo menos: era juez, sacerdote y era profeta. Y después ya viene el rey Saúl y ya empieza la monarquía establecida por Dios a través del rey David. Jueces capítulo 6, versículos 36 al 40. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: Gedeón le dijo a Dios. Diga, Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano y exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Amén, amén. Padre Celestial, una vez más, gracias por esta palabra que tenemos ahora para ser oída por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Lo he dicho en otras ocasiones y hoy vuelvo y lo repito: ningún tema bíblico es de fácil agotación. Pero por lo menos en este tema de Gedeón hemos aprendido varias lecciones durante el último mes y medio. Esta es la 4ª parte que les quiero compartir en esta noche con la ayuda del Espíritu Santo. Un mensaje que he titulado Esquivando la voluntad de Dios, en su parte 4. Ya todos estamos enterados de quién era Gedeón, de qué tribu provenía, qué problemática estaba viviendo. Estaba viviendo una problemática él como persona, su familia, luego su clan, luego su tribu y en general todo el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando? Que los madianitas los tenían azotados y los tenían al borde de la ruina. En el caso de Gedeón, todos sabemos que él estaba en el lagar trillando lo poco de cereal que tenían. Estaba escondido en un lagar. Ya en otras ocasiones les dije
y les compartí, mis amados hermanos, de qué se trataba el lagar. ¿Qué se hacía en el lagar? A ver, vamos a hacer esto muy didáctico en esta noche. ¿Qué se hacía en el lagar? Levánteme la mano una persona que me diga en una sola voz, porque a todos no les puedo oír, lástima. A ver, Susana. Se exprimían las uvas. ¿Y cómo se exprimían las uvas? ¿Y cómo sería? Pisando, ¿cierto? Sabroso ese vino, ¿no? ¿Te provocaría un vino así, Susana? ¿Sí? Pisado con los pies. Excelente. Muy bien. Mientras que el trigo se trillaba en una especie de... La gente que económicamente estaba mejor era como una especie de plataforma de madera, llamémoslo así. Y ahí tendían el trigo. Pero a su vez, ellos con sus bueyes le ponían una especie de una piedra muy grande a los bueyes para que la arrastraran, y ellos a su vez se montaban en la piedra para ir no solamente aguzando a los bueyes, sino que también hiciera más peso, y de esa manera se trituraba o se trillaba el trigo. Pero Gedeón tiene un encuentro con el Señor. Dice que el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor en el antiguo tiempo? El Señor Jesús. Eso lo llamamos como una cristofanía, o sea, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Sobre este tema hay muchas controversias, pero sobre todo de aquellos que dicen saber mucho, pero bajo su propio concepto y no guiados por el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús no viene a aparecer, no viene a intervenir en el asunto humano apenas en Belén, como algunos creen, cuando nació en el abrevadero en Belén. Jesús es Dios por siempre Dios, solo que vinimos a conocerlo humanamente en este plan de salvación que Él vino a darnos, con el cual nosotros estamos muy amañados. ¿Están contentos con el plan de salvación? ¿Si están alegres con el plan de salvación? ¿Cuántos han aceptado la salvación de Jesús el Señor? Piensen ustedes, Dios hecho hombre, Dios, el incontenible, aquel del cual Salomón dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener, el indescriptible, la roca, el pastor de Israel, el sustentador de todas las cosas, se hace hombre, y se hizo hombre por amor ¿a quién? A usted, por amor a mí. Así, sencillo. La salvación no es tan compleja como muchos la han querido hacer ver. Hemos visto que dentro de los aspectos que hemos resaltado con respecto a esta intervención que tiene Gedeón en cuanto a el encuentro con el Señor Jesús, es que Gedeón le estaba sacando todo tipo de evasivas al Señor para salir a hacer lo que el Señor le había mandado hacer, y era que tomara el liderazgo de ir a libertar a Israel de manos de los madianitas. Y la expresión que Dios le da, este término no se lo da ninguna academia, ninguna universidad, ninguna facultad de teología a Gedeón. Se lo da el mismo Dios y le dice, varón valiente o guerrero valiente. ¿A quién? A un hombre que estaba amilanado, estaba abatido, estaba sin fuerzas, estaba seguramente, como hacen la broma por ahí, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y Dios se le aparece. Y el desarrollo de esta historia ustedes la pueden encontrar toda en el libro de Jueces. Hoy vamos a hablar acerca de, ahora 15 días que vimos acerca de la voluntad de Dios. ¿Quién me ayuda? Acerca de la voluntad no revelada de Dios. Es decir, cuando la gente cree que es la voluntad de Dios, pero que no es. Y cuando creen que todo lo que les sucede muy fortuitamente es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque están programados y están autoconsolados y también predispuestos a que todo lo que suceda se puede meter en que si me sucedió bien, esa es la voluntad de Dios, y si no me sucedió bien, entonces no es la voluntad de Dios. Pero hoy les tengo una grata noticia.
Y la grata noticia es acerca de la voluntad revelada de Dios. Y este no es un juego de palabras, porque dentro del pueblo cristiano uno dice, bueno, y oye decir a muchas personas frente a un asunto, bueno, que se haga la voluntad de Dios, pero lo decimos de dientes para afuera, porque cuando la voluntad de Dios se hizo, que siempre se hace, y no nos gustó, quedamos medio disgustadongos con Dios. Pero ¿por qué, Señor? Y vienen los por qué, vienen los para qué, y vienen una serie de reclamos para el Señor, lo cual no es debido hacer. Entonces, con el favor del Señor Jesús, con la ayuda de su Espíritu Santo, en esta noche me ocuparé más bien en animarlos a ustedes, hermanos, para que reciban un regalo precioso de parte de Dios y el cómo Dios realmente revela su voluntad. En días pasados, como les acabo de decir, vimos cómo Dios no revela su voluntad. Permítanme mostrarle qué es lo que Dios realmente hace y usa para revelar su voluntad. Hoy es una noche para tomar decisiones, pero no nuestras propias decisiones, sino las decisiones ajustados a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios también se toma su tiempo para revelar su voluntad. ¿Ustedes lo creen o no? Dios se toma su tiempo para revelar su voluntad. Él no es nuestra marioneta, no es nuestro títere, Él no es nuestro muñequito de juguete, nuestro carrito de cuerda que hace lo que nosotros queremos. Ya no es ni de cuerda, sino de control remoto. ¿Sabes que hay personas que quieren manejar a Dios a control remoto? Ya ni siquiera palparlo, sino a distancia, tú allá y yo acá. Y yo tengo el control remoto para manejarte. No, diga conmigo, Dios también se toma su tiempo para revelar su voluntad. Díganlo, Dios también se toma su tiempo para revelar su voluntad. Entonces lo primero que vamos a ver en esta noche es el tiempo de Dios. Conocemos por lo menos 3 tipos de tiempos. El kairos de Dios, o el tiempo de Dios. Dios no mide el tiempo. Dios controla el tiempo. Quienes medimos el tiempo somos nosotros. ¿Con qué lo medimos? Con cronómetros, con relojes. Bueno, entonces el kairos de Dios es una clase de tiempo y ese es exclusivo de Dios. Luego viene el cronos, que es el que nosotros manejamos, y como muy afín al cronos está el tiempo ontológico, que ese es el de acuerdo, lo manejamos de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo y que tiene que ver mucho con la relatividad, pero otro día veremos sobre eso. En Eclesiastés, Salomón, que sí sabía de todo esto, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe en el capítulo 3, versículo 1, todo tiene su momento oportuno. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo, diga, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces ahí uno empieza como a desacelerarse, ¿cierto? No a volverse negligente, pero sí a desacelerarse. ¿Cuántos son acelerados aquí? Levanten la mano los que son acelerados y quieren que con un chasquido de los dedos se hagan las cosas ya, y así lo hacemos con Dios. A ver, los acelerados. Y en ese aceleramiento es cuando cometemos cosas que después nos van a doler aquí, aquí y en toda parte. Y decimos, ¿por qué no esperamos el tiempo de Dios? Entonces Salomón nos deja aquí una lección muy importante. A veces mandamos este texto, lo damos en consejería, lo mandamos por láminas, hacemos todo tipo de campañas con este texto, pero no nos paramos a pensar, a meditar, a hacer un selaj, a hacer un par en nuestra vida, para meditar en lo que está diciendo Salomón. Dice todo
O sea, y ahí describe tiempo para qué, para sembrar, tiempo para arrancar, tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo de guerra, tiempo de paz, para todo, todo. Encierra todo lo que es el entorno en el que estamos viviendo. Y más que decirnos que restringamos nuestro tiempo, Salomón lo que está diciendo, hombre, no se ulceren, no pongan a sangrar el colon, no pongan a que su mente se desequilibre, no se estresen, no se llenen de ansiedad, descansen. Porque el Señor una vez también lo dijo, mire, ustedes para qué se preocupan, sabiendo que ni siquiera pueden hacer blanco o negro uno de sus cabellos. Y por mucho que se estresen, es lo que está diciendo el Señor Jesús, no pueden añadir media hora al curso de su vida. Y cualquiera diría, entonces Dios nos tiene encerrados a todos. No, Él lo que nos está dando principios es para que aprendamos a conocer su voluntad y ajustarnos a ella. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace. ¿A dónde? Bajo el cielo. Porque en el cielo no hay reloj. Entonces se imagina diciendo Dios, ay, se me pasó la promesa para cumplirle a Nicolás en la tierra. Ay, la agenda como la tengo de apretada. Ay, qué ocupaciones las que tengo, yo que me comprometo. No, yo creo que de Dios tenemos que aprender también el reposo y la tranquilidad, no la irresponsabilidad. Porque hay gente que está confundiendo la irresponsabilidad con la tranquilidad, y eso no es así. Una cosa es ser reposado y otra cosa es ser irresponsable y fresco. Me echo a dormir y se caiga el mundo. A mí no me estresa nada. No, hay que ser responsables. Y luego, o muchos años antes, el siervo de Dios Moisés en el Salmo 90, versículo 4 dice, 1000 años. ¿Cuántos tienen 1000 años aquí? ¿Cuántos quieren tener 1000 años aquí? Yo no quiero tener 1000 años aquí. ¿Cómo? ¿Quieres tener 1000 años aquí? En unos, ¿cuántos años que tienes tú? 7. En unos 60 años. Te estoy preguntando, te estoy haciendo la misma pregunta. 1000 años, le está diciendo Moisés al Señor, para ti son como el día de ayer que ya pasó. O sea, ahí nos está diciendo Moisés, en un acto de adoración y de conversación con el Señor Jesús, le dice, mira, tú no estás sujeto a los relojes de aquí, ni al calendario de aquí. Mira, hay personas que desde junio están llamando que llegue diciembre. ¿Cómo? ¿No han quitado el alumbrado? Desde junio se siente que viene diciembre. Hoy es 30 de agosto, mañana 31. Y los que no escuchan Íntima Devoción Radio, sino que escuchan una emisora que empieza, desde septiembre se siente que viene diciembre. ¿Recuerdan enero de 2020? Que eso no se acababa. Oiga, ¿qué mes más largo? ¿No les pareció muy largo el mes de enero, de 2020? ¿Qué mes más largo? Eso fue como de 45 días. Y la gente decía, pero este mes ya está rindiendo. Y yo no sé, yo no me voy a meter en el fuero de Dios, pero era como Dios diciéndonos, arrepiéntanse porque lo que le viene al mundo es muy difícil. Y en marzo decíamos, ay, cuánto quisiéramos que ese enero hubiera seguido largo, no se hubiera terminado nunca, cuando ya vino la tragedia que viene otra vez.
El Señor va a agitar este mundo para castigar a los malvados, pero para sacar del confort a la iglesia. El apóstol Pedro, años después, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 8, dice: pero no olviden, escuchen esto, pero no olviden. Me gusta esto que dice el apóstol Pedro. Es decir, no pasen por alto esto, no lo ignoren, no se lo tomen muy deportivamente. No olviden, y no le está diciendo esto al mundo, sino a nosotros. No olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ustedes no creen que esto es difícil de aceptar? Esto es difícil de aceptar. Queremos las cosas cuando nosotros las queremos. ¿Cuántas veces usted no ha querido una cosa hoy? A como dé lugar, no la pudo lograr. Pasaron 3 días y dice: yo soy bobito, como me estresé, y mira lo que Dios me está evitando. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos queremos las cosas cuando las queremos. Queremos todo a nuestro tiempo. Pero bendito sea Dios, que Él trabaja, obra y revela su voluntad a su tiempo. Me gusta el cuento del hombre que logró una audiencia con Dios. Seguramente este cuento lo han oído ustedes también. Es un cuento, no es una historia. El hombre le preguntó al Señor: Señor, ¿cuánto tiempo es 1.000.000 de años para ti? Dios respondió: para mí 1.000.000 de años es como un segundo. ¡Ah, impresionante, Dios! Entonces, Señor, ¿cuánto es 1.000.000.000 de pesos para ti? Dios respondió: para mí 1.000.000.000 de pesos es como un centavo. El hombre dijo: esto está interesante. Entonces pensó por un momento y luego, con una pequeña sonrisa, dijo: Señor, ¿me darías 1 centavo? Dios respondió: claro, espérame un segundo. Debemos recordar que el tiempo de Dios es distinto y reconocer que Él va a revelar su voluntad en su tiempo, porque su tiempo sí es perfecto. Por lo tanto, el deseo de Dios es que nosotros conozcamos su voluntad. El apóstol Pablo escribió en Colosenses capítulo 1, versículo 9, que el deseo de Dios para con nosotros es el siguiente. Mire lo que dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Y miren esto: con toda sabiduría y comprensión, no intelectual ni emocional, sino comprensión espiritual. Por eso aquí entonces podemos ver que el Espíritu Santo juega un papel muy importante, como en todas las áreas de nuestra vida, para que nos ayude a comprender cuál es la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo vamos a estar desesperados y volados, pero con el Espíritu Santo Él nos va a ayudar a sentarnos. El versículo 10 entonces dice: ¿para qué esta comprensión? Que es espiritual, y esta sabiduría, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Aquí está el comportamiento como ciudadanos y el comportamiento como hijos de Dios. Como ciudadanos, dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, pero como hijos de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, no decreciendo. El que decrece en el conocimiento de Dios va a estar todo el tiempo diciendo: Dios me abandonó, Dios no me escuchó, Dios me dio la espalda, voy a tener que sacar mi vellón a ver si esto me funciona, voy a tener que ir donde el, ¿de quién? Donde el brujo, donde el hechicero.
voy a tener que consultar al agorero, voy a tener que ir a echar un huevo en agua, o estupideces. Pero cuando estamos creciendo en el conocimiento de Dios, ese conocimiento implica que también estamos creciendo en saber esperar el momento de su buena voluntad. Dios permite que conozcamos su voluntad a través de 3 maneras. La primera, estudiando su palabra. A ver la Biblia arriba. Me gusta hacer este ejercicio. No para saber quién nos la trajo, no, sino que se ve tan lindo desde acá cuando la iglesia levanta la Biblia. Se ve hermoso. Sé que algunos vienen de su trabajo. Yo andaba con mi Biblia para toda parte, porque uno no sabía en qué momento el pastor lo llamaba, ven a predicar o ve a atender un culto en tal parte. Yo andaba listo, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos leyeron la palabra de Dios hoy? Ahora, las preguntas que yo hago aquí, vuelvo y les digo lo que les dije al principio, es para animarlos, no para que yo me ponga a llamar a cada uno, hey, pilas pues, no, es una responsabilidad de cada uno. ¿Cómo debemos estudiar la palabra del Señor? Diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Y leamos algunos textos, solamente algunos. En el Salmo 119, versículo 48 dice el salmista, y lo debemos decir nosotros también: yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos, quiero meditar en tus decretos. Ya les he contado en otras ocasiones como de niño, ya fuera la señorita Dora Cardona, ya fuera la señorita Ana Monsalve, ya fuera don Pascual González, no, mis primeros maestros, primerito, en segundito y en tercerito. Ellos no habían terminado, yo era como Susana, uno no ha terminado de hablar y ella con la mano arriba. Y entonces los profesores decían, ¿en qué momento? No, ¿quién es? Yo ya tenía la mano arriba. Y a veces era para que nos quedáramos haciendo el aseo del salón, que era de tablas. Eso levantaba un polvero más rico. Y para todo, pero eso me ganó el reconocimiento de gustarme servir. Me gustaba que me mandaran. ¿Cuánto más ahora? ¿Con cuánto más agrado recibo que Dios me mande? Y el salmista se identifica así. Mauricio, yo me identifico con el salmista, porque él dice, yo amo que me mandes, es lo que está diciendo. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. ¡Ey, a mí, Señor, mándame a mí! Quiero meditar en tus decretos. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. ¿Dónde aprendemos esto? Estudiando la palabra de Dios. Si vamos al Salmo 119, al mismo Salmo, versículos 72 y 73, dice, para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Nos la pasamos pidiéndole cosas al Señor, llénanos de plata, no, que nos llene de su Espíritu Santo. Nos llenamos de su palabra y esa es la mayor riqueza. Dice, para mí, esto le va a agradar al Señor cuando usted le haga esta petición, porque le da esto y le da la añadidura también, lo que él mismo llamó añadidura. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Usted puede decirlo en esta noche, lo puede decir, dígalo pues. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Con tus manos me creaste, me diste forma. Dame entendimiento para aprender tus mandamientos. Es decir, si me hiciste a mí, entonces dame lo otro también, pero dame tus mandamientos. Con tus manos me creaste. Es decir, no dejes esta creación a medias. Me diste forma, dame entendimiento para aprender tus mandamientos. ¿A cuánto les dio forma el Señor aquí?
Ninguno es amorfo aquí, ¿cierto? Todos tenemos forma. Todos tenemos forma. Esa es una parte. Pero la otra es que Él nos da entendimiento para aprender sus mandamientos. En el versículo 96 de ese mismo salmo dice: he visto que aún la perfección tiene sus límites. También me gustó este texto. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. En el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. En el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él, o sea, con Esdras. Esdras se había dedicado por completo a: 1. Estudiar la ley del Señor. 2. Ponerla en práctica. Y 3. Enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. He ahí la estructura que nosotros debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Estudiar las Escrituras, ponerlas en práctica y enseñarlas. ¿Qué resultado trae esto? Que la bondadosa mano del Señor va a estar con nosotros. ¿Cuántos quieren tener la bondadosa mano del Señor sobre ustedes? Haga esto. Estudie las Sagradas Escrituras, practíquelas y enséñelas. Ese es uno de los primeros pasos que debemos dar, y lo venimos dando para conocer la voluntad de Dios. El segundo paso es la oración. Oración no es ser parlanchín con el Señor, sino hablar con el Señor. Lo más coloquial, pero lo más espiritual posible. Hablar espontáneamente con el Señor. No abandonar este ejercicio. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Daniel, que lo oraba 3 veces al día. De David, él oraba todo el tiempo. Los santos hombres de Dios hablaban con Dios. No daban un paso sin antes hablar con el Señor. Querían todo el tiempo estar ajustados a su voluntad. El mismo Señor Jesús, en su carne, le dijo una vez en oración al Padre Celestial: que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. A los judíos Él les dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del que me envió. La oración. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Porque hay gente que uno pregunta: ¿usted oró? Pastor, es que yo me pongo a pensar y yo no tengo nada por qué orar. ¿No tiene nada por qué orar? Entonces ore por usted. Pero piense. Y usted se pone a meditar motivos por los cuales orar, y podría pasar horas clamando al Señor, suplicando al Señor por su ayuda. Tenemos el comando de oración Aarón Ur aquí en la iglesia. Todo el tiempo estamos recibiendo peticiones. Me llegan a mí, a mi teléfono personal. Yo oro. Esa oración queda grabada, se lleva a la persona que la necesita. El Señor ha hecho milagros, pero a su vez la subo al comando y oramos y recibimos testimonios que Dios está obrando maravillosamente, ya sea para vida, para muerte, para salud o para la misma enfermedad, pero Dios no deja de hacer su voluntad. Otra acción: escuchar el sabio consejo de su pastor. Y el libro de Proverbios es un libro que nos habla acerca de esto. En Proverbios 13:14 dice: la enseñanza de los sabios es fuente de vida y libera de los lazos de la muerte.
es muy común, esto es más común de lo que usted cree, de creyentes que creen que el pastor sabe o debe saber todas las cosas porque es un chismoso. Cuando el Señor mueve al pastor a que intervenga en favor de uno de los creyentes, ya sea en los inicios de la noche, a la medianoche, en la madrugada, una de las reacciones del pastor después de interceder en oración, de mandar, de silbar a la medianoche como les enseñé hace poquito, de tirar la piedra, de mover la vara, a través de la oración, una de las reacciones del pastor es buscar a esa persona y decirle: ¿en qué situación estás? El Señor me ha hablado, me ha puesto a orar por ti. Ahora cuéntame qué te está pasando. Ahora, esto no quiere decir que nosotros somos los asesores 24/7 para hablar temas sobre un mismo punto. Ya uno sabe qué le van a decir. ¿Por qué? Porque hay personas que solamente se consuelan con que el pastor les hable algo, pero terminada la intervención del pastor, por un oído les entró y por el otro les salió. El pastor les dice: no haga esto, y ellos van y hacen lo contrario. Y después: ay, pastor, es que mire, hice lo contrario de lo que usted me dijo. Amigo, no me busques más. Yo soy humano y también me canso. El consejo del pastor no es caprichoso, es sabio, guiado por el Espíritu Santo y a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para el bienestar de ustedes. En Eclesiastés 12:11 dice Salomón: las palabras de los sabios son como aguijones. O sea, a veces no nos gusta lo que nos dice. Y eso sí que hay. ¿Y sabe qué hace el necio? Se va bravo porque le metieron el dedo en la llaga. Porque el pastor les metió el dedo en la llaga, guiado por el Espíritu Santo. Entonces se van a buscar a los profetas para que les digan: no, tu vida va a ser sin igual a partir de este momento. Vas a tener aquello, vas a tener esto. Tu vida va a mejorar sustancialmente. A que les hablen bonito, pero no les están hablando de parte de Dios. Porque cuando la voz de Dios está dirigida al pastor, en muchas ocasiones ese consejo va a llegar como un aguijón. Y sigue diciendo Salomón: como clavos bien puestos. Usted sabe que es un clavo bien puesto, ¿cierto? No como los que yo clavo físicamente. Les doy por aquí y me sale por allá. Esto quedó fijo. Hago así, se zafó. Clavo bien puesto no es ese que se vuelve una U. Es uno, dele, el clavito. Clavos bien puestos son aquellos que dan fijación al objetivo que uno está clavando. Es decir, que va a ser inamovible. Como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos, dados por ¿cuántos pastores? Por un solo pastor. Cuando yo sé que un hermano está en un proceso con el pastor Junior y viene y me quiere coger a mí también, yo le digo: amigo, el proceso es con el pastor Junior. Idem también. Él mismo les dice: usted está con el pastor, entonces siga con él. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la inyección que pone el pastor Junior duele mucho y que la que yo pongo no duele tanto. Y resulta que se equivocan. El pastor Junior muchas veces la aguja es de este tamaño y la mía o al contrario. ¡Ay! No debía haber ido. ¡Qué mancao! Busque el consejo del pastor. No sea cansón.
No le cuente todo. Vaya a lo esencial. Nuestro tiempo también es limitado. Porque hay gente que no sabe a las cuántas vueltas se echa un perro. ¿A las cuántas vueltas se echa un perro? A la última. Vaya con la última de una vez. Pero el pobre pastor, una vez atendí a una señora. Dios mío, gracias a Dios está en los caminos del Señor. No perdí el tiempo. Literalmente se me pelaron los codos. Yo era bueno, pero allá está. Está en una iglesia en San Cristóbal. Ahí va. No se perdió el tiempo. Cuando lo hacen pelar el codo a uno, o cuando lo arrullan a uno y uno va. Vea, cuando usted ve al pastor así, hombre, sea inteligente, lo cansó, lo agotó. Uno porque está sentado, lo anestesió. Usted sabe cuando a los que han intervenido quirúrgicamente, a uno le dice el anestesiólogo, respire, vaya contando, 1, 2. Yo llegué como hasta la 16 y de la 16 para allá no supe más de mí. A lo concreto, porque a peticiones concretas, respuestas concretas. Y en Malaquías, el profeta más odiado por algunos cristianos, nos escribe o nos dice Dios, los labios, en Malaquías 2:7, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan ¿qué? Instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. En Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Todo claro, ¿cierto? Para que no piensen pues aquí que, con el perdón aquí de los que están siguiendo esta transmisión. Y lo voy a leer muy clarito para que no me lo vayan a distorsionar por ahí. El que... y yo porque solo, vamos a decirlo todos. Dígalo bien fuerte. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Aleluya. Entonces, amados hermanos, el lugar para descubrir la voluntad de Dios no es negociando con un vellón, ni con un amuleto, ni con una vela, ni con una visión falsa, ni con un sueño falso, ni con nada de estas cosas falsas, sino estudiando la palabra de Dios, hablando con nuestro Padre Celestial en oración, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, y escuchando a personas como el pastor, con sabiduría. Y mientras usted hace esto, va a ser capaz de tirar el vellón a la basura y va a saber esperar en la voluntad del Señor, que es perfecto. Amados hermanos, amada iglesia, mi deseo en esta noche y siempre es que el Señor les guíe en sus decisiones mientras buscan su dirección de la forma correcta, agradándole siempre y cumpliendo así su santa voluntad. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.